A todos, muchísimas gracias pues por este espacio, por, como les decía inicialmente, darse la oportunidad de hacer una actualización a todo esto, porque lo que busco siempre en estos espacios es hacer actualizaciones constantes. Soy una curiosa del cerebro, de la neurociencia, articulada obviamente con los procesos educativos de aprendizaje, y siempre me interesa ver qué está pasando hoy y a la luz de todos los procesos de neurotecnología, de innovación, de exploraciones cerebrales. Siempre hay datos importantes que, aunque en principio son para la ciencia, para la clínica como tal, siempre me interesa como vincularlos con espacios académicos, y creo que eso también fortalece muchísimo el discurso y lo que vamos a ver acá. La mente que aprende básicamente es conocer un poco más a profundidad el cerebro, pero no solamente ceñirnos a temas cognitivos, sino también a elementos contextuales, ambientales. En los últimos años, en la neuroeducación y la neuropedagogía, ha habido muchísimo interés por indagar qué otros elementos, más allá de las planeaciones pedagógicas, de la estimulación cognitiva como tal en las aulas de clase, de pronto de indagar acerca de herramientas, han sido valiosos para favorecer todo ese proceso. Y nos hemos encontrado que efectivamente la parte ambiental, la parte social, la parte emocional, esos factores neurobiológicos con los que quizás nosotros venimos como articulados, esos factores que tenemos articulados hoy ambientalmente van a ser fundamentales. En el ejercicio inclusive se han generado elementos de neuroarquitectura aplicados a la educación, donde hablamos de ambientes completamente iluminados, de escenarios que no tengan tanto ruido ambiental, de elementos relacionados con el estilo de vida, la calidad de los alimentos que consumimos para nutrir el cerebro. Entonces, tenemos gran variedad de elementos que se suman a comprender realmente cómo aprende la mente. Quiero que inicialmente imaginemos un poco ese estudiante que comúnmente hoy se relaciona mucho en las aulas de clase. Si son obviamente parte de esa práctica clínica actual, van a recibir estudiantes constantemente o quejas subjetivas de los docentes o de los padres, en donde encontramos este tipo de referencias donde los estudiantes no se concentran, se olvidan con frecuencia de lo que explicamos, se frustran con facilidad y quieren resultados inmediatos, o probablemente no tienen la espera de turnos que usualmente se tenían con anterioridad. No siempre expresa o no siempre en el lenguaje coloquial o ambiental se habla de falta de interés o de motivación. Realmente estamos hablando de una mente nueva, de unos componentes neurobiológicos que han sido ajustados a los contextos actuales, que tienen necesidades distintas con las que nosotros nos formamos, y probablemente esas necesidades son las que nos hace falta explorar para poder generar esas herramientas funcionales en esos ambientes. Hay elementos que ustedes probablemente van a ver ahora con la conferencia tan interesante de Rafael Vizquerra, que habla muchísimo de la parte emocional y van a articular muchísimo con lo que estamos viviendo en las aulas de clase, con los procesos de motivación y emoción, con los elementos de descanso, con la parte de alimentación que les mencionaba. Pues nos vamos a dar cuenta que todo es un engranaje, que todo debe estar lo suficientemente articulado entre sí para favorecer realmente los procesos de aprendizaje. Siempre nos gusta buscar mayor productividad, hackear el cerebro. Hablamos constantemente de formas distintas de favorecer o de dar herramientas para garantizar los procesos de aprendizaje que sean óptimos, que sean funcionales. Nos gusta saber mucho cómo hacerlo más eficiente, y está bien. Pero en algún punto esa necesidad también de eficiencia está haciendo que nuestro cerebro, nuestro procesamiento de información decaiga a un punto en donde empezamos ya a ver un deterioro importante de algunas áreas fundamentales como las funciones ejecutivas. Por los ambientes digitalizados o la neuroplasticidad digital, que ahorita les hablo un poquito de eso, vamos a ver cómo estas condiciones, digamos que de este estudiante que no se concentra, que se olvida, que se frustra, pues van a impactar directamente sobre esa parte ambiental o eso que está consumiendo en su entorno actualmente. Las características del cerebro que aprende hoy son completamente distintas, y la idea es como que entremos a analizar un poco cuáles son esos factores, ¿sí?, neurobiológicos que tienen que ver con la plasticidad actual, con la emoción, con la motivación, con aspectos de sueño, de alimentación, el movimiento, inclusive elementos musicales, ¿sí?, que están
impactando directamente todos esos procesamientos de información. Y evidentemente la tecnología y las funciones ejecutivas, que también pues vamos a hablar un poco de eso, que es un tema que hoy en día tenemos que tocar en escenarios educativos sí o sí, porque son variables que no solamente los padres consultan por revisar cómo mejorar esos entornos de consumo, sino que también los docentes están viendo cómo eso se integra al aula de manera eficiente, cómo hablamos de la inteligencia artificial, cómo se está modificando el procesamiento o los resultados académicos. Entonces tenemos varios factores que no son solamente neuropsicológicos, cognitivos, de memoria, sino factores que son complemento a esos elementos que pues vamos a ver que favorecen o desfavorecen el proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa en esa mente que aprende? Cuando hay un caos emocional, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño. Sí, si de pronto usted hoy está viendo esta conferencia o en su espacio, de pronto no desayunó, porque pasa, uno como docente universitario recibe a sus estudiantes en la mañana, inclusive en las clases de posgrado por la noche, y sus estudiantes tienen poco consumo de alimentos por el día a día, porque están afanados, porque llegan tarde, etcétera. Y entonces ya empezamos a ver un desbalance importante de esa mente que está aprendiendo y que está del otro lado. Cuando yo no tengo los suficientes nutrientes, pues mi cerebro no tiene cómo procesar, ¿sí?, la gasolina con la que se alimenta, con la que funciona. Y parte de eso también es entender o comunicarle a los profesionales y a los docentes que es que esos nutrientes son necesarios para construir los neurotransmisores. Si yo no tengo neurotransmisores, pues tampoco tengo un funcionamiento óptimo, una conectividad óptima, una velocidad de procesamiento, una sinapsis. ¿Sí? Neurobiológicamente yo necesito un combustible para poder proveer a mi cuerpo de esa energía que necesita para estar allí, ¿sí?, en ese espacio de aprendizaje, para que todo lo que ocurra en ese entorno realmente sea algo que yo almacene, codifique y posteriormente evoque, porque no son solamente estrategias de mejorar la memoria, sino son elementos que hacen parte biológicamente del cuerpo para favorecer ese proceso de almacenamiento. Entonces, cuando yo tengo hambre, cuando yo tengo sueño, y esos elementos vienen ya cargados quizás de varias horas, de todo el proceso de la semana. Yo, por ejemplo, lo vivo cada fin de semana con estudiantes de posgrado, donde el viernes es un día que es un poco complejo, porque vienen cargados con toda su cansancio de la semana y demás. Evidentemente, pues tengo un reto importantísimo y es que sus cerebros procesen información, puedan almacenar, puedan aprender, porque mi objetivo como docente pues es como ayudarles a conectar todos esos temas a nivel educativo, que haya una comprensión, pero que también haya una adherencia a ese conocimiento para poder ser aplicado, no solamente que se almacene. Entonces tengo que garantizar también darles estas herramientas a ellos para que aprendan a comprender su cuerpo. Sí, muchos de ellos me dicen es que tengo muchísimo sueño, he tenido mucha fatiga, inclusive hablamos de temas emocionales relacionados con ansiedad, con tristeza profunda, inclusive con diagnósticos de depresión, que se acrecentan por esa dificultad biológica que hace parte, digamos, de esos componentes de toda la semana, ¿cierto? Entonces se incrementan también los episodios de estrés, aumenta también el consumo de comida chatarra, como llamamos en Colombia, o comida que es poco saludable. Y en ese sentido empezamos a ver cómo se encadenan muchas circunstancias que están alineadas con los procesos educativos. Entonces yo veo un cuerpo allí que no tiene la gasolina correcta para poder trabajar, para poder procesar la información, que por más que como docente yo haga y elabore las estrategias que están alineadas con las últimas teorías, con lo más contemporáneo, que innove en mis aulas de clase, pues si allá adentro no está la maquinaria funcionando de manera correcta, pues ese proceso se va a ver afectado. No siempre es falta de voluntad, a veces es un entorno o el estado mismo del cerebro. Hoy tenemos estudios muy interesantes en la neurociencia que nos hablan de una neuroinflamación, ¿sí?, por factores mencionados anteriormente relacionados con el estilo de vida. Y esos elementos también están afectando fisiológicamente los procesos en la amígdala, ¿sí?, en el hipocampo, elementos contextuales relacionados con la ansiedad, con la depresión, que limitan muchísimo el proceso de aprendizaje en las aulas de clase. Entonces, no solamente hablamos de cerebro que aprende, sino de salud mental, de cómo se impactan esos procesos, cómo se impacta el consumo que estamos teniendo también en el mundo digital. Entonces, tenemos varios componentes allí, es la neurobiología, la emoción, el sueño y la alimentación, el movimiento en general, que es el ejercicio físico, y no me refiero solamente a hacer
clases de zumba, de spinning y demás, porque no solamente estoy hablando de ejercicio físico bajo esa metodología, sino el esfuerzo como tal que implica desplazarse a algún lugar por las escaleras, ¿sí? Darle un poquito de oxigenación al cerebro con movimiento, que no es necesariamente hacer todos los días una rutina intensa de 60 minutos. La tecnología y las funciones ejecutivas indiscutiblemente está llegando a estos escenarios de conferencia ya hace algunos años. De hecho, en todos los espacios que he tenido, siempre hablamos de esto, siempre hablamos de cómo regularlos, de cómo favorecerlos, porque ya en este punto tenemos que entenderla y que hace parte fundamental de nuestro escenario. Y es importante como plantear qué está sucediendo, cuál es el desorden que está generando a nivel del proceso de aprendizaje para poder intervenirla de manera oportuna. Y evidentemente, pues el contexto del aula, cómo se ve favorecido los docentes, cómo nos apoyamos entre todos para poder construir eficientemente este cerebro, para que articuladamente con la familia podamos hacer que el proceso se dé de la manera mucho más eficiente. Entonces sabemos varias cosas del cerebro en este momento gracias a la neurociencia. A mí me encanta mostrar este pequeño GIF, digo yo, videíto, de ese consumo parcial que ahora tenemos en redes sociales, que es a partir como de este tipo de estructuras que son microaprendizajes. Y aquí tenemos básicamente algo muy interesante para nosotros, que es hablar de la neuroplasticidad, ¿sí? Que es la formación de redes neuronales, del cerebro infantil, que es completamente plástico. Desde todo ese punto de vista hablamos de cómo yo a través de los ambientes, a través del espacio, a través del desarrollo, puedo hacer que esto ocurra. ¿Sí? Estas conexiones que están aquí, estos hilitos que están aquí, puedan producirse en un espacio de clase, puedan producirse en el ambiente, puedan producirse porque yo le hablo a mi hijo, pueda producirse porque yo lo miro a los ojos, le sonrío, porque lo acaricio. Ese tipo de elementos, ¿sí? Simples del ambiente generan esto que llamamos plasticidad. Por eso hablamos de una imagen muy linda, porque la neurociencia nos ha dado la oportunidad de conocer muchas imágenes espectaculares para los que amamos el cerebro y saber qué pasa adentro realmente, cómo se conectan, cómo podemos garantizar, ¿sí? Eso que nosotros llamamos acá afuera aprendizaje, cómo ocurre allá adentro, cómo le denominamos al aprendizaje significativo, esa huella emocional, y cuánto tiempo inclusive debemos esperar para que algo se consolide. Entonces, lo que ustedes están viendo allí son unas huellitas que son muy pequeñas, en principio se ven, son las conexiones, que son con unos pequeños punticos, y poco a poco se van consolidando y se van conectando entre sí, unas mucho más gruesas, otras más delgaditas, y es precisamente eso es lo que yo, cuando hablamos de aprendizaje con los profesores, con los estudiantes, ¿sí? Con los colegas, les explico, miren, la base del aprendizaje es esta. Lo que yo intento conectar, lo que yo intento producir, y lo que de alguna manera estudio para poder como garantizar o hackear al cerebro y darle eso que necesita, es biológicamente una conexión. Y millones y trillones hechas al tiempo y probablemente unas nuevas, unas que conectan con episodios anteriores y otras que se consolidan completamente y ya son más durecitas. Biológicamente yo necesito insumos para trabajar, necesito que el cuerpo también me ayude en el sentido en que necesito que esté estable, ¿sí? Y que tenga un equilibrio importante para poder reproducir de la mejor manera. No quiere decir que no lo produzca si no está equilibrado, porque todos hemos tenido quizás circunstancias en donde ese cerebro no está lo suficientemente alimentado, no ha dormido bien. A lo que me refiero es que hay que cuidar esos factores cuando se pueda y contemplar esa circunstancia en escenarios en donde yo tengo esta situación un poco con problemáticas importantes, digamos a nivel Colombia, por ejemplo, en algunas zonas de la costa. Sí, yo tengo una dificultad en términos de desarrollo con un desfase de 2 años, según algunos estudios. Entonces, considerar estas escalas del desarrollo, considerar los procesos de aprendizaje que se basan también en la neurobiología, pues va a ser importante para partir y para entender un poco la mente que aprende. Si bien el cerebro es plástico y somos plásticos hasta los 90 años, esas conexiones se van a fortalecer por la repetición, la emoción y el sentido, que es lo que algunos llamamos aprendizaje significativo, es como anclar esas huellas emocionales a eso que previamente tenemos y darle la comprensión y darle toda la capacidad de hacer esa adaptación a los entornos actuales de ese conocimiento.
Esos hábitos, esas experiencias repetidas, pues hacen lo que estamos viendo en este momento, cablear un poco todos esos procesos que se adhieren y que se trabajan en las aulas de clase y en los ambientes como tal. Y evidentemente, pues para los niños pequeños, las rutinas que son seguras, que son predecibles, mejoran la disponibilidad cognitiva, porque efectivamente no generamos una alteración, ¿sí?, de amenaza o de la amígdala, no se pone en modo supervivencia, y eso hace que esos ambientes tranquilos, que generen vínculo, que generen confianza y tranquilidad, pues vayan a aprovecharse muchísimo más. Esto no es exclusivo de los niños, esto es exclusivo de todas las etapas del desarrollo. Cuando yo me siento seguro, tranquilo, cuando me anticipo en cierta medida lo que va a ocurrir, cuando yo sé que mi entorno favorece el vínculo y la emoción y mi ambiente es seguro, yo entiendo que el error hace parte del aprendizaje y por tanto mi cableado va a generar una eficacia, ¿sí?, para llamarlo pues en términos coloquiales. Ese cableado se va a conectar más fácilmente, va a adherirse más fácilmente a sus procesos cognitivos y eso pues me va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona el proceso de aprendizaje. Aquí tenemos otro elemento y es entender que la mente que aprende es una mente en construcción, siempre. Y nosotros estamos en construcción todos los días de nuestra vida. Esos cableados, esas conexiones, esas sinapsis que vimos hace un momento son constantes, se reproducen de manera simultánea durante muchos ambientes, episodios, momentos, circunstancias y obviamente en un cerebro inicial, en las primeras etapas, primaria y secundaria, pues vamos a tener unos cerebros mucho más inmaduros gracias a esto que vemos acá, que es la milenización, ¿sí?, que ocurre más o menos hacia los 28 años o finaliza más bien hacia esa etapa y pues vemos obviamente desde los 5 hasta los 20 años, por ejemplo, esta resonancia magnética donde hablamos ya que lo de color azulado morado pues tiene una convergencia muchísimo más elaborada en términos de milenización, en términos de conexiones. Entonces, siempre hago este chiste en los espacios de conferencia y es cuando ustedes le dicen a alguien, oiga, madure, es real, ¿sí? Cuando alguien no tiene, digamos, la suficiente capacidad cognitiva para conectar esos procesos y con, quizás estamos hablando un poco de la neurobiología, pues es bastante afín a lo que sería, oiga, madure, porque efectivamente yo no tengo la capacidad en las funciones ejecutivas de poder razonar, de poder resolver, ¿sí?, de poder anticipar una consecuencia, y eso es lo que ocurre un poco con los adolescentes, y de eso también tomamos parte para hablar del mundo digital y del peligro, ¿sí?, a lo que exponemos un poco con el mundo digital abierto, sin eh, poder poner límites y sin control parental, lo que está ocurriendo en este momento, y es que nosotros no tenemos esa capacidad, digamos, al 100% para poder como anticipar un poco el peligro, hacer resolución de problemas, poder tener una autoconciencia atencional, planificación y elementos obviamente cognitivos de mayor envergadura que tienen que ver un poco con las funciones ejecutivas, que son como el CEO del cerebro, ¿sí?, que ellas finalizan esa etapa de maduración hacia los 29 años, en algunos estudios 25, otros 30, y vamos a tener una tendencia, y eso también es claro según la evidencia que nos muestra hoy algunos estudios, y es, vamos a tener una tendencia a demorar muchísimo más ese proceso de maduración en las funciones ejecutivas, porque el mundo digitalizado, la neuroplasticidad digital, nos va a llevar a que haya una pausa importante. Estamos pausando y estamos mandando de vacaciones al CEO del cerebro, y eso pues es grave en términos de evolución, en términos de desarrollo, en términos de procesos cognitivos, y ahorita más adelante hablamos un poquito de eso. Y efectivamente pues hay que tenerlo en cuenta, porque los que trabajamos con el cerebro, los que trabajamos con el aprendizaje, pues necesitamos tenerlo muy presente para entender cómo está procesando la información, ¿sí? No para decir no lo hagas, sino para entenderla y a articularme con algunas herramientas que la van a favorecer, redireccionar ese consumo, hacer esa articulación de manera mucho más eficiente y trabajar de la mano con esos procesos para que esa plasticidad realmente sea eficiente y no ocurra lo que está ocurriendo. Entonces siempre hablamos de un cerebro en construcción cuando hablamos de la mente que aprende, y por eso hablamos de la plasticidad cerebral, de lo importante que veíamos ahorita en el videito de la conexión de los hilitos. Es básicamente eso. Cuando yo hablo de aprendizaje, hablo de plasticidad, hablo de factores neurobiológicos. Y aquí hay unos datos súper importantes, y es el 90% de las conexiones neuronales se consolidan en los primeros 12 años.
¿sí? Y esa etapa fundamental en este momento es la que está siendo pausada por esos procesos digitales, por esos procesos ambientales, sociales y emocionales que estamos viendo ahora en estas circunstancias actuales. El aprendizaje positivo, significativo, perdón, necesita siempre que sea algo emocionalmente positivo. Si lo que yo hablo siempre en los espacios son huellas emocionales duraderas, que sean huellas significativas para poder anclar toda esa información y hacerla mucho más relevante y que se articule ya con una huella o con algún hilito que previamente esté establecido en esa plasticidad cerebral, pues sería maravilloso, porque de esa manera tengo que esperar neurobiológicamente a que se construyan nuevamente esos hilitos, sino que realmente se pueda unir a unos que previamente están y se puedan fortalecer de manera mucho más rápida, ese fortalecimiento sea mucho más prolongado y se consolide la información. En ese sentido, hay herramientas para el aula que me van a favorecer mucho esa plasticidad cerebral, ese desarrollo. Obviamente hay factores de los que vamos a hablar que son neuroprotectores y que me van a ayudar muchísimo como profesional, como profesor, como padre, a trabajar la plasticidad de manera eficiente y a evitar un poco que ese desuso o esa estrategia compensatoria que puede llegar a ser el mundo digital me pause el desarrollo cerebral. ¿Sí? En ese sentido es muy importante también verlo así, qué herramientas que me favorecen un montón la conexión de esos cerebros en esos procesos de aprendizaje y en el aula, por ejemplo, una de las más frecuentes son los andamiajes visuales, que la conocemos hace mucho en las teorías del aprendizaje, en las herramientas, digamos, para optimizar la codificación de información y siguen siendo y siguen estando vigentes. El hacer mapas mentales, pictogramas, el hacer todos esos andamiajes visuales van a favorecer y siguen siendo un factor, digamos, predominante. Sin embargo, sí es importante decirlo que al cerebro le encantan los patrones, ¿sí? Las secuencias. Y él siempre pues, va a verse favorecido por eso, por la sencilla razón que él le encanta ahorrar energía y cuando yo veo un patrón y una secuencia lógica estructurada, él va a decir, ay, aquí hay una información que me interesa, me gustaría almacenar esto, no me tengo que ocupar en organizarla. Entonces, si usted va a utilizar esa estrategia, ojalá sean estrategias con palabras clave reales, sean muchos textos, sean organizadas con colores, estructuras en bloques, círculos, secuencias que son longitudinales, ¿sí? Digamos que de alguna manera le favorezca muchísimo el proceso de patrones y de secuenciación para que él ahorre la energía que le gusta ahorrar, pero también tengamos esa oportunidad de tener un andamiaje visual. La repetición multisensorial, todo lo que sea visual, auditivo, kinestésico, ahorita tenemos un factor que también hace parte como de esa percepción corporal, ¿sí? Y todas esas variables sensoriales van a ser fundamentales porque en el ejercicio de almacenamiento los canales sensoriales pues se están dejando un poco de lado porque hemos priorizado canales visuales y auditivos que son como los que están más saturados. Pero si yo me voy a esos otros canales que están poco usados hoy en la educación, nada más porque los dejamos de usar no sé en qué momento, desde prekinder y empezamos a utilizar en secundaria otras cosas y se quedan olvidados, esos canales siguen siendo provechosos, siguen siendo significativos. Cuando yo los uso de manera eficiente, manejo de forma más eficaz el proceso de desarrollo cerebral. Entonces, yo conecto, por ejemplo, elementos gustativos, elementos olfativos a unos laboratorios en clase. Voy a ir directamente a la parte sensorial química de mi cerebro, porque están conectados. De hecho, esos son como los sentidos químicos que están implicados en muchos factores de almacenamiento y codificación. Cuando usted huele un perfume, cuando usted prueba de pronto algo en particular, siempre hay una evocación de algo de su vida, de pronto el chocolate de su abuelita, el perfume de pronto de alguna pareja o algún lugar que tenía alguna fragancia. Con eso juega mucho la neurociencia. ¿Por qué? Porque hay factores implícitos de almacenamiento que están allí. ¿Por qué no hacerlo en la educación? Porque ese factor multisensorial lo dejamos tan abandonado en preescolar, en primaria, y no lo retomamos en procesos educativos actuales. Entonces es un poco como el llamado a la conexión directa con estos elementos de repetición multisensorial. Y las rutinas cerebrales, ¿sí? Ahí hablamos de las famosas frases gatillo, ¿sí? Me gusta también decirlo y esto viene muy articulado con la metacognición. La metacognición en esas rutinas de pensamiento, en esas rutinas cerebrales,
instaura como formas, digamos, de pensar o ser más consciente de esos elementos que a veces son tan rutinarios y tan automáticos que perdemos muchísimo el norte por estar como en esa organización tan automática y no estar más consciente de lo que estamos haciendo. En ese sentido, eso me devuelve mucho al pensamiento, al reproceso de ese procesamiento de información y garantiza que yo pueda conectar eficazmente los procesos de plasticidad cerebral. ¿Qué tenemos acá? Y es cómo todo esto se puede volver mucho más significativo, mucho más grande en el sentido neurobiológico, que se consolide como con más fuerza, y es precisamente la motivación y la emoción. Ahí hablamos de esos cerebros que en este momento en el aula de clases se sienten algo reprimidos, hablamos de cerebros que tienen miedo a expresar de pronto sus ideas porque han sentido que en la parte educativa no son validados, porque quizás los docentes entramos en una exigencia académica, ¿sí? No lo digo de manera generalizada, sino en los casos y situaciones donde yo he podido hacer valoraciones, he entrado a hacer observaciones, me he dado cuenta que estamos obviamente orientándonos un poco al valor académico a nivel educativo y eso pierde muchísimo la capacidad de conexión, de vínculo del docente hacia el estudiante y eso hace que generemos también episodios de emoción desadaptativa, generemos activaciones de amenaza en nuestro cerebro, ¿sí? Para hacerlo un poco como más simple, y eso dificulta el acceso y la codificación de información, ¿sí? Porque hay estructuras muy importantes de ese sistema emocional que están muy pegaditas, que dependen una de la otra. Entonces, la amígdala cerebral siempre se va a encender cuando hay situaciones de amenaza y es un estímulo instintivo. Y si en el colegio yo tengo un docente que todo el tiempo está trabajando bajo la amenaza ambientalmente, pues yo voy a empezar a ver el colegio como una amenaza, la clase de sociales, la clase de matemáticas, ¿sí? Voy a empezar a ver que no es posible equivocarme, que el error no hace parte del aprendizaje, no debería ser. Y entonces voy a empezar a asumir que ese entorno es amenazante para mí. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en las aulas de clase. Entonces, la emoción tiene una cualidad y es que ella nos ayuda a aprender, nos ayuda a filtrar y a condicionar lo que se recuerda y lo que se comprende. Si hay entornos educativos que tienen una capacidad vincular desde los docentes, las directivas o el mismo ambiente a nivel social, porque estamos aquí dejando de lado algo, pero pues es muy importante también mencionarlo y es el tema social, ¿sí? El tema de la interacción ambiental con nuestros pares. Y eso también es muy importante también fortalecerlo en las aulas de clase. Entonces, todas esas variables juegan un papel relevante para percibir y para no actuar en modo amenaza en esos ambientes. Porque indirectamente lo que yo estoy haciendo es enviar un mensaje a mi cerebro y decir, mira, este entorno es amenazante. Aquí no puedes actuar con libertad, los procesos biológicos no pueden fluir con libertad. Entonces, ese sistema límbico es la puerta de entrada al aprendizaje. Por eso les decía un poco que lo que iba a hablar el profesional Rafael Vizquerra, que van a tener también la oportunidad de abordarlo, es probablemente también esos temas neurobiológicos que ya la neurociencia ha probado, y es que entre más tranquilo esté ese sistema límbico, más posibilidades tengo yo de que haya aprendizaje. ¿Sí? Y esas características ambientales pues van a verlo favorecido. Tenemos el otro punto y es salud mental en niños y adolescentes. Un deterioro importantísimo en los últimos años derivado pues de muchas causas importantes y es que tenemos diagnósticos iniciales de ansiedad, de depresión, de estrés en niños muy pequeños, cosa que no veíamos con frecuencia hace algunos años. Esas variables, ¿sí? Están también mostrándonos cambios significativos a nivel neurobiológico, a nivel de plasticidad cerebral, a nivel de inclusive todo lo que hablamos del tema neuroquímico, ¿sí? Porque ustedes saben que muchas de las bases que están asociadas a estos temas de salud mental tienen un contenido neuroquímico de base y tiene que ver también con los cambios significativos que se han generado por el consumo de sustancias, pantallas, ambientes poco estimulantes, bueno, características sociocontextuales y demás elementos. Y básicamente esto lo que está haciendo es inhibir el funcionamiento del lóbulo frontal, tener baja atención, bajo razonamiento y encontramos periodos escolares con un deterioro enorme de pensamiento crítico, de pensamiento complejo, docentes que se quejan constantemente por unas fallas a nivel de análisis
¿sí? De los estudiantes, no solamente como venimos trabajando hace muchísimos años el proceso de lectoescrito, sino elementos de pensamiento complejo y pensamiento crítico que hoy se ven más afectados que hace algunos años, y efectivamente es que es una cascada, ¿sí? Y siempre también se les voy a decir a mis estudiantes, cuando lo emocional no funciona bien, lo cognitivo no arranca. Si yo voy a intervenir lo cognitivo, tengo que estar primero seguro de que lo emocional esté estable, porque las dos cosas tienen una articulación y eso tenemos que entenderlo como profesionales, como docentes, como padres, ¿sí? Si yo quiero avanzar y hacer que ese cerebro sea productivo, sea más eficiente, mejore procesos cognitivos, tengo que garantizar que lo emocional esté estable. Y por eso también algunas veces fallan los procesos de evaluación neuropsicológica, evaluación psicológica, porque no vemos, ¿sí?, de manera integral todos los procesos. Entonces, la motivación también se construye desde la conexión emocional. Entonces, no solamente es que ese niño no le motiva ir al colegio. Ahí hay cosas, y esas cosas hay que entrarlas a revisar en el aula de clases, en el proceso familiar. Y hay un punto también importante, y es en el consumo de alimentos, en el consumo digital. ¿Sí? Porque estamos haciendo que ese consumo digital, como ya lo vamos a ver, deteriore de manera significativa los procesos de dopamina. Entonces ese cerebro ya no le gusta nada, ya no se va a ver motivado por absolutamente nada, porque lo único que quiere es unos chispazos de dopamina pequeños que le van a dar las redes sociales o los juegos, ¿sí? Y eso pues es algo que está modificando los entornos de educación y de interacción en los niños, adolescentes e inclusive en los adultos. Entonces, no solamente un niño desmotivado, es un niño que tiene una plasticidad que está siendo afectada por un ambiente que tiene unos consumos que son inadecuados para ese cerebro que está modificando la forma en cómo ve el mundo. Es básicamente eso. En ese sentido, tenemos unos datos importantes y es el hipocampo, esa estructura de pronto para los que son estudiantes y quizás no han llegado como a esa profundización de esas áreas neuroanatómicas, pues es una estructura muy importante para el almacenamiento de la información. Y él no funciona o no consolida recuerdos si hay cortisol elevado. ¿Qué es el cortisol? La hormona del estrés. No me la satanicen porque es una hormona también importante, ¿sí? De hecho, yo les digo a todos, a las 8 de la mañana el cortisol los está levantando y les está diciendo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? ¿Sí? Unos tantos nos levantamos a las 5, si tenemos hijos, pues nos levantamos un poquito más temprano, pero el cortisol como que manda la parada y dice, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer hoy? Organízate, tienes un montón de cosas, manos a la obra, y a las 6 de la tarde, biológicamente, según tu reloj, te está diciendo, bueno, ya terminamos tareitas, cerremos computador, vamos entonces a descansar. Biológicamente tiene beneficios importantes tenerlo estable, pero lo que está ocurriendo hoy es que por toda la dinámica, el estilo de vida, el cortisol se está viendo alerta en horas de la noche o en horas del día que no debería estar. Y él tiene un subidón hacia las 8 de la mañana y un bajón hacia las 6 de la tarde. Si yo estoy viendo una serie a las 8 de la noche, 9 de la noche, pues ¿quién está ahí conmigo? Cortisol. Y si la serie es, súmele, un poquito dramática, tiene visuales de acción, emocionalmente es demasiado significativa, podría entrar en un punto sensible, etcétera, etcétera. Eso va a activar mi cortisol porque de alguna manera también el contenido y lo que yo consumo va a hacer que se aumenten en gran medida esos procesos de cortisol en mi cuerpo. Inclusive si estoy cenando o si estoy almorzando, tengo una pelea, el cortisol hace de las suyas y me quita el apetito. Sí, entonces fíjense que hay como varias cosas que uno quizás no contempla en el ambiente y que podría modificar la biología, y en ese sentido lo traigo en este contexto porque tengo niños estresados en el aula, tengo niños con dificultades emocionales muy fuertes, muy marcadas, que evidentemente no van a tener la posibilidad de almacenar. Y el cortisol se habla con amígdala, y ellos llegan a un acuerdo y allá no entra ni sale absolutamente nada del hipocampo. Entonces no tiene sentido tener un niño que está presente en cuerpo y ausente en cerebro. Sí, y eso es muy importante. Entonces, otro elemento importante es el 70% de nuestras decisiones de aprendizaje también están influenciadas por la emoción. Y eso también valida muchísimo todos los elementos que estamos revisando hoy en día. Las herramientas que nos pueden ayudar a trabajar todos esos temas a nivel emocional tienen que ver con las escalas del día, ¿sí? Emocionalmente, nosotros hacemos economía de fichas para trabajar esos refuerzos, esos premios, ¿sí? Y son argumentos que siguen vigentes, pero
También tenemos la posibilidad de proporcionarle al estudiante como una visual de lo que sería el estado emocional del día a día, para trabajar inteligencia emocional, para trabajar comprensión, gestión emocional, pero algo muy importante. Las emociones no solamente se comprenden y se gestionan, también se sienten. Entonces es válido decirle a los estudiantes, siente tristeza, siente alegría. Es importante que yo valide que lo que está pasando ya en ese proceso es algo que está transitando, ¿sí? Entonces no es de una, venga, gestionamos, venga, comprendemos, sino también siente emoción, ¿sí? Deja que ella transite por tu cuerpo, por tus estados emocionales, valga la redundancia, para aprender también a que en algún momento debo gestionarlas y debo comprenderlas. Y a veces también en el vocabulario de la inteligencia emocional se nos olvida un poquitico. Tenemos las pausas emocionales en donde hacemos respiraciones guiadas, que son también fundamentales en los ejercicios educativos. A los profesores enseñarles a hacer como esas respiraciones iniciales, arrancar el día, o algo que me encanta es decirles, bueno, hagámoslo cuando regresen también de sus actividades físicas o cuando estén en sus breaks o en sus recesos. Es importante hacerlo, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo para trabajar. Tenemos círculos de palabras positivas en clase, cuando hacemos como todos esos escenarios de socialización, tenemos todo esto pues también que nos va a ayudar muchísimo a comprender y a empatizar, porque las emociones y el aprendizaje también se validan desde la empatía. Entonces, si yo tengo un curso o un ambiente grupal con condiciones ambientales significativas, donde el uno y el otro se reconozcan quiénes son, cuáles son sus necesidades, si también han pasado por problemas o situaciones emocionales difíciles, pues también vale la pena trabajarlo de manera más eficiente. Otro elemento importantísimo es el tema del sueño, ¿sí? La alimentación, el movimiento, que hace también parte de algo que quizás la neurociencia ha dejado un poco para el estilo de vida cerebral, la promoción y la prevención y el cuidado cerebral. Y me gusta siempre traerlo en contextos educativos porque tiene estudios muy relevantes, tiene elementos que me ayudan a entender, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la noche cuando duermo? La importancia de tener sueño profundo, la importancia de cuidar la neurobiología de mi cerebro para garantizar los procesos de aprendizaje. No solamente como profesor, como estudiante, para poderlo transmitir también en estos espacios, ¿sí? Entenderlo en una dinámica mucho más integral. Evidentemente el sueño REM, el sueño profundo, el sueño paradójico, como lo llamamos en algunos textos, consolida la memoria y es necesario porque me ayuda a generar el equilibrio que necesito, ¿sí? En la neurobiología, en las horas de la noche, digo yo, para todos hacerles la analogía es, de pronto en la película Intensamente, cuando Riley hace como todo el ajuste y estructura toda la parte, digamos, de las memorias, los recuerdos, y hace como limpieza, es básicamente lo mismo. Yo ajusto nuevamente la neuroquímica de mi cerebro y eso lo hago en mayor medida en mi sueño REM. Lo necesito y es supremamente importante para consolidar lo aprendido. Una de las estrategias más eficaces inclusive es cuando intentes estudiar para un parcial o alguna actividad que necesites un recuerdo muy consolidado, lo importante sería estudiar previamente a dormir, ¿sí? No la última noche, sino que hacerlo de manera frecuente y esos aprendizajes van a tener una tendencia a consolidarse en mayor medida, a organizarse más eficazmente. Pero lo que estudias debe estar en bloques, organizado, en una estructura que el cerebro también le haga fácil digerible. La falta de sueño, pues evidentemente ya tenemos algunos estudios que nos hablan de menor atención, de menor regulación emocional, dormir menos, ¿sí? De 7 horas en algunos estudios, y ya hablamos desde el 2017 y en este momento estamos durmiendo más o menos sobre 5 o 6 horas, según algunos referentes donde hacemos como una articulación longitudinal. En algunos estudios estamos durmiendo entre 5 y 6 horas. En este caso, las 7 horas solamente reducían un 40% de la retención de la información, ¿sí? Entonces, ahí entonces uno bailando y va complementando esas circunstancias en esos ambientes. La alimentación, ¿sí? No se trata de hacer dietas, no se trata de ser fit, no se trata de irnos como a esos escenarios estéticos, sino hablamos de un proceso de desarrollo que necesita insumos para construirse. Inicialmente,
nosotros necesitamos muchos nutrientes. En la infancia, claramente, es un énfasis muy relevante la alimentación inicial, complementaria, la leche materna y todos estos factores, pero posteriormente nosotros seguimos construyendo cerebro, seguimos teniendo plasticidad a los 90 años. Yo tengo que seguirle dando gasolina de buena calidad a mi cerebro para que construya de manera adecuada. Hablamos de que normalmente en un adulto el cerebro consume el 20% de nuestra energía y en un niño el 50%. Sí, si está comiendo azucaritos, si está comiendo bonjuria, el pinito y papitas, pues ese 50% no se va a ver aprovechado dentro de los escenarios cognitivos y obviamente va a tener un conflicto importante en la neurobiología y en el procesamiento de la información. Hay estudios donde hablamos de déficit de hierro, de omega 3, que afectan la memoria y la atención. Por eso la suplementación hoy se ha vuelto también un factor importante en el estilo de vida cerebral, donde vemos que esto ayuda a los estudiantes universitarios, el proceso cognitivo, la parte laboral, ¿sí? Nos favorece muchísimo los procesos, digamos, que están asociados a esa productividad. O sea, realmente hackear el cerebro es darle todos estos elementos contextuales para garantizar el proceso de aprendizaje. No es descubrir cosas que nos venden a través de las redes sociales y súper, ¿cómo decirlo?, cursos especializados para hacer determinada técnica. Realmente el hackeo del cerebro se basa en la neurobiología, ¿sí? El famoso biohacking, que también está muy en tendencia en su lenguaje, hace parte de eso, de conocer la biología de mi cuerpo para entender cómo poder aprovechar la manera adecuada, poder aplicarla en los diferentes contextos. Una situación que también está muy asociada a esto es el ejercicio físico, el factor neurotrófico que favorece la plasticidad. Lo que yo les decía, no necesariamente necesito hacer spinning o zumba o un cardio intenso para producirlo. El ejercicio físico es sencillo, basta, cardiovascular basta, una caminata, subir las escaleras y no tomar el ascensor. Inclusive cuando estoy en los periodos también de estudio, de trabajo, que estoy sentado en mi computador, o los niños que pasan tanto tiempo en el aula de clases, hacer una pequeña caminata, hacer una vueltica a la cancha, salir, pararse, hacer unas pequeñas pausas activas, va a favorecer la oxigenación de ese cerebro y por ende estimular la plasticidad de ese factor neurotrófico. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacer 20 minutos, ¿sí? O una hora de ejercicio, perfecto, ¿sí? Vas a cuidar tu cerebro y le vas a dar una neuroprotección. Pero si de pronto lo hacemos en pausas activas, guiadas, también vamos a favorecer esa oxigenación. Entonces son factores que se vinculan a esa mente que aprende, a ese cerebro en construcción, a favorecer esos ambientes, porque además tenemos algo muy importante y es el comportamiento que estamos viendo en este momento, no solamente en las aulas de clase, sino de manera generalizada. Hoy tenemos entornos mucho más ansiosos, mucho más depresivos, pero también mucho más impulsivos. Y eso también se debe a la falta de sueño. Tenemos ya evidencia de la memoria o la debilidad de la memoria, pero también las emociones desbordadas vienen con una consecuencia importante según algunos estudios neuroanatómicos, neurofuncionales, en donde hablamos que esa fase REM, como les mencionaba hace un momento, es necesaria para consolidar como ese equilibrio de neurotransmisores y de la memoria. Pero también hay un elemento importantísimo que es la hiperactivación de la amígdala, esa protagonista de la que les hablé hace un momento, que es como importantísima para el estado de amenaza del cuerpo. Ella tiene una particularidad y es que ahora, en estos tiempos, en estos procesamientos de información actuales, se estimula como con mucho más frecuencia, es mucho más sensible, ¿sí? Y eso hace que sea una amígdala mucho más hiperreactiva, ¿sí? Y se puede generar una reactividad mayor de hasta el 60% cuando hay periodos de falta de sueño importantes. Y eso hace que también se inhiba la comunicación con la corteza prefrontal. Cuando la amígdala está completamente reactiva, no se comunica con el centro racional, ¿sí? El CEO no le pregunta, no le cuestiona, sino que ella actúa por emoción, no por razón. Y esto es una característica muy asociada a la infancia y a la adolescencia, porque claramente no hay una maduración, ¿sí?, adecuada, pero en un adulto se están viendo estos periodos de hiperactividad de manera mucho más frecuente por periodos de sueño que son completamente defectuosos en términos de hora, en términos de consolidación, sí, porque hoy estamos más conectados que descansando, sí, esa es la principal razón de que esa corteza prefrontal esté como en ese desuso, en ese proceso. Nosotros tenemos algunos estudios y referencias. Hoy en día obviamente es muy difícil establecer como
unas características muy, decirlo como en bloque, como muy generalizadas, porque pues obviamente según los contextos esto va a cambiar muchísimo. Pero ¿cuántas horas necesitan dormir los niños? Eso es importante entenderlo. No porque vayamos al pie de la letra, sino porque hagamos un ejercicio de interpretación de la importancia de las horas de sueño en cada etapa evolutiva. Los niños, cuando son más pequeños, duermen más. Cuando crecemos, empezamos a tener una tendencia a dormir menos. Ustedes probablemente habrán escuchado a su abuelo, su padre decir, no, pues yo a 5 horitas y estoy perfecto, o sea, yo no necesito dormir más. Y es que efectivamente, biológicamente, esa estructura, sí, que está relacionada con las hormonas del sueño, se va deteriorando en cierta medida, pues procesos normales de deterioro cognitivo y toda la parte biológica. Entonces vamos a empezar como a necesitar menos horas de sueño, que es completamente normal en edades adultas, pero en edades iniciales yo necesito un cerebro que esté mucho más descansado, que tenga características de sueño profundo, precisamente para que ocurra lo que hablábamos anteriormente, y que le garantice esa productividad, ¿sí? Entonces, es algo que acaba siendo menos con el tiempo, dependiendo de la edad, pero no quiere decir que no sea tan importante. O sea, finalmente hay que dormir, dependiendo de la edad que tenga, tengo que encontrar la forma de hacer que mi cerebro y mi cuerpo descanse de la mejor manera, ¿sí? Entonces la biología dice, bueno, hay que oscurecer de manera total en los espacios, si los niños toman siestas, hay que garantizar que haya un entorno de manera artificial, inclusive cuando toman siestas en el día, lo más oscuro posible, como adultos también, porque es que es de esa manera que se genera la regulación biológica de nuestro cuerpo para proporcionar esas hormonas y darle, por ejemplo, la melatonina, ¿sí? A ese estado cognitivo, que es realmente un estado de activación cognitiva muy eficaz, porque es donde ocurren muchos procesos de neuromodulación, digamos, a nivel químico, y es un estado importantísimo en los procesos de aprendizaje. Entonces hablamos de estilo de vida cerebral, hablamos de alimentación, hablamos de sueño, hablamos de emoción, hablamos de la plasticidad, y estos elementos también se articulan con lo que dice la ciencia hoy, es necesito tener como estos componentes completamente estables para garantizar de alguna manera no solamente el aprendizaje, sino garantizar la salud mental, porque la salud mental también está articulada a los procesos educativos y a los procesos de aprendizaje. Tenemos ambientes con características muy importantes que no se trata que después de que salgamos de esta conferencia digamos, no, yo ya no voy a comer una hamburguesa, ni unas papitas, ni una pizza. Es un equilibrio, ¿cierto? Inclusive les digo a algunos padres que hablamos de esto constantemente en algunos espacios y es, tú estás alimentando a tu cerebro de manera adecuada, de manera regular, con buenos alimentos, pero para ti también comerte una pizza en familia o tener una noche de películas, no sé, pidiendo algo, algún alimento que puede ser ultraprocesado, pero una donita o algo así, pero lo haces ocasionalmente y lo estás vinculando con escenarios emocionales, aquí tienes un encuentro de la familia, o sea, realmente es mucho más provechoso, ¿cierto? Estamos saliéndonos un poco de ese contexto en donde los consumimos diariamente, por ejemplo, en Estados Unidos los estudios de salud mental hablan de un consumo diario, que aumenta niveles de depresión y ansiedad, en este caso estamos hablando de un equilibrio, ¿sí? De la necesidad del equilibrio para no ir a alimentar a sus cerebros todos los días, ¿sí? Con alimentos que quizás no aprovechan ese combustible y van a generar es una inflamación cerebral que está asociada con elementos de fatiga cognitiva, ¿sí? Inclusive esos niveles de alimentación con comida ultraprocesada están generando una relevancia importante en la ciencia porque ya hay pues estudios importantes como por ejemplo este del 2019 que habla un poco del aumento de los niveles de citoquinas proinflamatorias, que es lo que les decía hace un momento, y es como el cerebro se inflama, ¿sí? Atraviesa la barrera hematoencefálica que es tan importante inclusive para muchos factores de cuidado cerebral y provoca una inflamación. Afectan la plasticidad, ya vimos un poco de qué se trata, y la función del hipocampo, importantísima para la educación. Entonces, fíjense ustedes que no es un elemento propiamente o exclusivamente de la salud mental, sino que es una triada de elementos que se articulan y se combinan para entender qué es lo que está pasando hoy en las aulas de clase, porque yo tengo ese niño en neuropsicología, por ejemplo, todo el año pasado, todos los niños tenían recurrentemente la queja en el motivo de remisión de problemas de velocidad de procesamiento. Si es un niño que le cuesta
terminar, ¿sí? Igual que todos, le cuesta concentrarse, poner atención, y eso también tiene que ver con el almacenamiento de la información, con toda esta variable, digamos, de conectividad cerebral. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una base, y es importante también decirlo, y es, no era pereza, tu cerebro estaba inflamado. Uno de los estudios importantísimos en neuronutrición, que también ha sido un tema que a mí me ha encantado y lo he trabajado durante ya 5 años, es precisamente ese, es la posibilidad de tener alimentos que me contrarresten algunos efectos que por la dieta común y del día a día se están viendo afectados a nivel cognitivo. Y uno de los elementos que desinflama ese cerebro y elimina un poco como toda esta producción de citoquinas proinflamatorias es el omega 3, que es muy famoso también para el consumo a nivel cerebral. Y en los niños, a veces eso no se contempla, sino solamente hasta el consumo de la leche materna y la complementaria. Cuando ya les dejamos de dar esos complementos, no les damos el omega 3 en otros alimentos, en comida real, y eso también está desvaneciendo muchísimo las capacidades cognitivas y todas las variables, digamos, de las que hemos hablado de plasticidad. Fíjese que acá nosotros tenemos unas referencias importantes. Esto es una página que se llama sinazúcar.org, que es como una referencia visual para que ustedes quizás puedan ver de pronto lo que consumimos o lo que damos de desayuno, por ejemplo, esa primera comida del día que es tan importante, con la que los enviamos al colegio, o inclusive en entornos que son mucho más extremos, donde llegamos a hablar con docentes en esos espacios, digamos, de formación. Ellos son conscientes de que los niños solamente comen una vez al día, ¿sí? Almuerzan una vez al día o desayunan o comparten, digamos, este refrigerio que les dan en los colegios con sus otros 3 hermanos, y entonces no hay una suficiente garantía de que ese cerebro se está alimentando de forma correcta. Entonces aquí tenemos 2 extremos, si el consumo de ultraprocesados, si de dulces, de toda esta parte azucarada y de esas dietas que son completamente excesivas, pero con alimentos poco saludables, y tenemos el otro lado del camino, la ausencia, digamos, de alimentos, ¿vale? Entonces, desde ahí uno también se puede parar para interpretar un poco qué está sucediendo con esos procesos cognitivos, porque la referencia en las pruebas PISA también están siendo afectadas, porque no solamente es la tecnología, es todo el entorno del que hablamos y del que pues construimos un poco todos esos procesos de aprendizaje. Algo también muy importante es el agüita, ¿sí? A veces, siempre, y en las conferencias los que me han escuchado y los que están de pronto acá y han tenido la oportunidad de escucharme, para mí siempre es muy importante tener claro que el consumo de agua es muy, muy importante, no solamente por la salud física, sino por la salud cognitiva. Cuando yo consumo agua, mi cerebro vuelve a tener la energía para tener más conexiones sinápticas, para reducir, inclusive en algunos casos, unas altas temperaturas, que a veces son como pequeños dolorcitos de cabeza porque no me he hidratado bien. Y lo más importante, me ayuda a reducir la fatiga tensional. Cuando yo estoy deshidratado, cuando mi cuerpo necesita agua, porque además el porcentaje de agua es altísimo, yo puedo reducir significativamente y cognitivamente esos periodos atencionales. Entonces, siempre es importante como tener un consumo frecuente de agua en esos entornos educativos. Chévere que el profesor tenga su tarrito de agua cerca para garantizar ese consumo, y eso pues me va a ayudar muchísimo a fortalecer todos esos temas asociados al proceso cognitivo. ¿Qué tenemos más? La falta de ejercicio, también asociada al estilo de vida saludable, no genera menos dopamina, menos factor neurotrófico, menos regulación emocional, ¿sí? Entonces hay ya una base importante que me dice, bueno, tengo que moverme un poquito, tengo que oxigenar mi cerebro, tengo que tomar agüita, tengo que alimentarme mejor. Si yo soy estudiante universitario, si soy profesor de primaria, de secundaria, tengo que también tener dentro de mi discurso este estilo de vida saludable, más allá de pronto del peso, de la estética y demás, aquí enfocado exclusivamente en los procesos cerebrales y de aprendizaje y de neuroprotección, porque finalmente lo que yo haga con esto más adelante me va a favorecer ese deterioro que todos lo vamos a tener, pero si yo tengo buenas cualidades, digamos, en esa neuroprotección, buena reserva cognitiva a largo plazo, pues voy a tener también un impacto en la vejez cognitiva de una manera mucho menos grande, ¿sí? Y mucho menos significativa. Finalmente tenemos las pantallas y las funciones ejecutivas. Yo siempre hablo de este tema en las conferencias, es un tema muy común porque es que es una problemática que no solamente es de los padres,
sino de los docentes, ¿sí? Los docentes que están pidiendo ensayos, que están pidiendo información escrita, textos, análisis crítico, tareas que involucran pensamiento complejo, pensamiento crítico. Y esto ya lo he venido hablando hace algunos años, y es precisamente las condiciones a las que se está enfrentando hoy el CEO del cerebro y ese es el lóbulo frontal, esas condiciones ambientales que le están obligando a pausar y a irse de vacaciones un ratico, donde ya están haciendo algunas tareas por él, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, la redacción de textos, generación de ensayos, la estructuración de contenidos, que antes eran un reflejo un poco de ese pensamiento complejo y de la garantía de que podíamos hacer un análisis y dentro de los entornos académicos pues era bien visto y se articulaba muy bien con los procesos de pensamiento que esperábamos. En este momento pues lo vemos un poquito más complejo. Del otro lado tenemos las pantallas, el consumo excesivo de pantallas. Sí, la neuroplasticidad digital que les hablaba hace un momento, pues también está relacionada un poco con esas cualidades de aprendizaje de hoy. Y no solamente porque esto vaya a ser una crítica a lo que estamos haciendo, sino también porque vamos a ver posibilidades de trabajarla de la mejor manera, cómo poder flexibilizar, ¿sí? Esa interpretación, porque además hoy todo es absolutamente negativo, que también es un poquito frustrante, no solamente para uno como docente, sino como padre, ¿sí? Porque hoy lo que se consume de esto es que no, eso es súper malo. Efectivamente, hay cambios importantísimos en la plasticidad, o sea, no hay que desconocerlos. Pero cuando yo hablo de eso, también tengo que hablar de cómo puedo ayudarme, porque es que esto ya está en mi vida, esto ya hace parte de mi entorno. Mis estudiantes tienen sus celulares inteligentes, ya obviamente algunos colegios, por ejemplo, acá en Bogotá, desde mayo, hicieron la restricción del uso de celulares hasta sexto grado. En algunos países ya se prohibieron. Sí, tenemos una dinámica que obviamente va en función de lo que estamos encontrando en la ciencia, es precisamente estas fallas cognitivas, pero también tengo que encontrar que la realidad en algunos contextos es completamente diferente. Yo ya tengo vinculado a mi celular al día a día, trabajo con él, ¿sí? ¿Cómo hago para que esto realmente no modifique en gran medida sus entornos educativos, no modifique mi plasticidad cerebral como lo está haciendo en este momento? Pues para eso tengo que entender un poquito qué está ocurriendo. Algunos estudios hablaban de más de horas diarias, de más de 2 horas diarias, perdón, de pantallas en niños entre los 5 y los 7 años se asocian con menor rendimiento cognitivo. O sea, yo ya tengo una revisión longitudinal de algunas edades particulares y especiales, ¿sí? En algunos países donde ya hablamos de un consumo de más de 2 horas, inclusive el consumo promedio está dando 6 horas, pero cuando hablo ya de una intensidad en esas edades particularmente, ya hablamos de un rendimiento cognitivo o un bajo rendimiento cognitivo, como le llamamos acá en Colombia. Entonces, el exceso de pantallas va a reducir significativamente el tiempo de interacción real. Eso es claro, porque hasta como adultos nos pasa en un restaurante. Todos estamos conectados en el celular y no hablamos, ¿sí? Y en algunas estrategias, pues, se hace efectivamente, se guarda el celular, se deja alejado, precisamente para que volvamos a esas interacciones, a ese desarrollo con esto, social y lingüístico. El niño aprende por lo que ve, por sus neuronas espejo. Los neuronas espejo le dan información para repetir el lenguaje que aprende de sus padres, las emociones que aprende de sus padres, porque ese es como su primer factor social en este mundo. Y si nosotros estamos conectados al celular y él está en otra pantalla, o está en el televisor, o está en la tablet, pues no hay reciprocidad, no hay desarrollo social y no hay desarrollo lingüístico. Por eso el desfase en el lenguaje que vemos también en las referencias académicas y en las consultas que han sido muy frecuentes por este tema. Un impacto en la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque afecta la planificación, el control inhibitorio y la memoria de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con la corteza prefrontal y qué es lo que todos estamos un poquito atentos a ir descubriendo para ir trabajando de manera eficiente? En la corteza prefrontal, pues hay muchos factores que están asociados al consumo de pantallas. Uno de esos es el sistema de recompensa, que se ve modificado, se ve afectado por el consumo frecuente, ¿sí? De algún tipo de entretenimiento, llamémoslo así, y es similar o es equiparable a lo que ocurre en una conducta adictiva a nivel biológico, ¿sí? Yo quiero más, 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 y busco saciar esa necesidad, porque internamente, ¿sí? Gracias a la dopamina, yo genero una cascada, digamos, neuroquímica,
Aquí les voy a mostrar un poquito cómo ocurre en esta breve presentación, cómo ocurre como ese desfase de dopamina y se mantiene allí y la dopamina genera estados emocionales, estados de satisfacción a nivel comportamental. O sea, la dopamina es perfecta para muchos procesos y hace parte, digamos, de la vida. Y es importante también entender que no hay que satanizarla porque pues es también muy funcional. Pero cuando tengo exceso de ella, ¿sí? Cuando ocurre lo que está pasando con los entornos digitales, pues genero una similitud con los estados de consumo repetido y toda la parte pues relacionada también con adicciones, ¿sí? Porque es equiparable a las adicciones. El scroll, las notificaciones, las recompensas rápidas siempre van a estar en función de activar el sistema dopaminérgico y el mesolímbico. Entonces todo el circuito de recompensa de mi cuerpo se va a articular con esa necesidad. Eso me va a gustar más porque me va a generar más dopamina. Esos chispazos me van a generar más agrado. Entonces voy a perder el vínculo con mi ambiente, voy a perder el contacto con mi ambiente, porque eso a mí ya no me llama la atención. Eso que habla el profesor allá, ay, venga, miramos el celular, aquí hay más información y probablemente me capte y secuestre por completo, ¿sí? Mi cerebro en términos atencionales, porque esto me está dando a mí un chispazo neuroquímico que me gusta. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso a veces hablamos inclusive de procesos en donde los adolescentes o los mismos niños, cuando yo desvinculo las pantallas de su entorno y de su vida, puedo generar síndromes de abstinencia. Son reales. O generar pataletas, rabietas. De hecho, hay muchos estudios ahora comportamentales donde cuando hay uso de pantallas, yo tengo niños con mayor irritabilidad, ¿sí? Mayor frustración y obviamente cognitivamente menor uso de funciones ejecutivas, razonamiento, planificación, resolución de problemas, a pesar de que son pequeños, igual las mantienen en un punto menor, pero están. Entonces, cuando yo tengo más uso de pantallas, veo toda esta cascada de procesos comportamentales que entonces ya no son solamente cognitivos, porque la neuroquímica está hablando y la neuroplasticidad digital es real. Está modificando el entorno por el cual yo consumo toda esta información. Entonces, yo tengo una desregulación de la motivación y lo refuerzo con esas conductas rápidas, automáticas, con esas ganancias, inclusive que en los videojuegos como Candy Crush uno puede encontrar, porque eso es dopamina artificial. Es una modificación en mi sistema de recompensa que se da frecuentemente y eso a largo plazo, pues genera una conducta adictiva que genera menos frustración, mayor fatiga atencional y procrastinación, ¿sí? ¿Por qué procrastinación? Y esto es muy importante también hablarlo en los estados educativos, en los procesos cognitivos, porque mi cerebro se acostumbra a recompensas rápidas. El mundo educativo no maneja recompensas rápidas. O yo tengo que sentarme a hacer un trabajo, mi tesis, todo lo que implica mis periodos escolares son de esfuerzo, son de trabajo y de procedimiento y no me dan rápidamente el refuerzo o la estrellita o lo que me da el jueguito, lo que me da el scroll infinito, que son contenidos rápidos, cortos, acelerados, música, video, audio, que le encanta secuestrar mi atención. Entonces, en ese sentido, yo voy a generar también que estas tareas largas, que las tareas educativas generen mayor procrastinación, ¿sí? Porque ya no me va a gustar, ya no me va a parecer motivante. Entonces, lo que está pasando en los entornos educativos es que yo tengo una situación de estilo de vida hiperconectado, tengo fatiga constante, porque obviamente estoy todo el tiempo consumiendo, tengo desconexiones emocionales que como ya vimos anteriormente también van a favorecer o desfavorecer ese proceso. Y hablamos de porcentajes muy altos, 60 o 70% de estudiantes muestran signos de ansiedad relacionados con el uso frecuente de celular, ¿sí? Por ejemplo, hay estudios que validan cuántas veces se desbloqueó el celular sin necesidad, ¿sí? Que es una conducta hiperactiva, que ellos llaman así. Entonces, ¿cuántas veces se desbloqueó? Para ver qué. ¿Cuántas veces entra en automático a la red social sin tener ningún tipo de objetivo? Esta multitarea digital reduce la capacidad para retener la información porque yo estoy en todo, pero no estoy en nada. Aumenta el estrés mental, ¿sí? Y ahí tenemos un término que ha tomado mucha fuerza en estos 2 meses, que es brain rot, que es como el término emergente de cerebro roto, que alude al deterioro que estamos viendo en este momento a nivel cognitivo. ¿Mm? El estudio, por ejemplo, de inteligencia artificial de hace poco
nos habló un poco del desuso que hay a nivel cognitivo cuando se escribe un ensayo. ¿Sí? Se pusieron como 3 grupos, uno que escribía ensayo apoyado a Google, uno sin apoyo y otro con IA, ¿sí? Con ChatGPT. Y el que tuvo la menor activación cerebral fue el que escribió con ChatGPT. Evidentemente no hay uso de sus funciones ejecutivas, no hay un recurso, y acuérdense que para que todo pueda consolidarse, no es solamente consumirse, sino ajustarse, comprenderse, reprocesarse, ¿sí? Hay que digerir esa información de manera eficiente. Y ChatGPT a veces, cuando se usa de manera ineficiente, no logramos hacer como ese uso adecuado de ese procesamiento de información, ¿sí? Porque con ChatGPT se conversa, se habla, pero no es un asistente que hace absolutamente todo, es una opción de búsqueda rápida de información, ¿sí? Para complementar, ¿sí? Es una extensión de complemento, no es un asistente que te va a hacer absolutamente todo. Entonces, hay como una interpretación importante en ese sentido, y es cómo manifiestan un poco algunos estudios todas estas distracciones del mundo digital y cómo afecta en gran medida nuestro cerebro y el procesamiento de la información. Entonces, ahí hablamos de la neuroplasticidad digital, ¿sí? Y evidentemente yo fortalezco todos los días si consumo constantemente o hago scroll infinito, como llaman por ahí. Las plataformas están diseñadas para fomentar ese hábito, ojo con eso. El diseño y la estructura de la plataforma, y eso también te los digo de manera como muy cercana, está diseñado para que tú te mantengas más tiempo porque ellos venden, se trafica con la atención del individuo, porque ellos venden esto a las empresas para que las empresas puedan ofrecer sus productos. El objetivo es mantenerte ahí. Y todo lo que se hace, todo lo que se diseña, los cambios, por ejemplo, de los tipos de, como les digo, de contenido digital. Entonces, que mañana son fotos, pasado mañana son videos, y todas estas dinámicas que son semanales, en este momento están siendo semanales, hacen que precisamente la novedad, que es el recurso por excelencia de la atención, se modifique. Entonces, claro, yo ya veo algo distinto, veo, esta semana hay un tren de tal cosa, la gente ya no sube fotos, sino que sube videos, ya no hay carruseles, ya. Entonces, todos estos cambios generan picos rápidos de dopamina porque son bajo la novedad que también le encanta al cerebro, y bajo esta lógica se atrapa y se consolida ese secuestro atencional que es el que se busca un poco en esas plataformas. Entonces, esa dinámica es real, es consistente, y nosotros en el mundo educativo pues estamos sufriendo un poco por esas consecuencias, pero también es importante entender de dónde sale y qué pasa, porque no es un tema solamente de hábitos, es un tema neurobiológico, es una reestructuración de mi cerebro, de mi circuito de recompensa, ¿sí? Y ahí van a encontrar características químicas que están mediando esos procesos de consumo. Tengo también el tema de la multitarea y la atención fragmentada. Quiero hacer todo, pero no hago nada. Tengo miles de cosas, ¿sí? No me concentro, no me quedo en una tarea, cojo el celular, reviso redes. Entonces, alterno tareas digitales y al mismo tiempo alterno mis tareas laborales o educativas y reduzco la eficiencia cognitiva hasta el 40%. El multitasking no existe, ¿sí? Lo que existe de pronto de manera real y ajustada al vocabulario es la alternancia sostenida, ¿sí? Que es que yo puedo alternar en tareas, pero esa alternancia también tiene una circunstancia, y es que si yo no alterno de manera adecuada, si yo no tengo un buen entrenamiento atencional, yo pierdo información entre alternar varias tareas, y eso requiere un entrenamiento importante. Eso parte de una base, digamos, teórica muy interesante, que es focalizar, sostener, seleccionar, ¿sí? Que es como la base de la atención o la teoría atencional. Y algunos papitos me dicen, no, pero es que él juega PlayStation y pone atención todo el juego, y mejor dicho, y ve televisión y ahí está, pero es que a la profesora no le pone cuidado. Hay un secuestro de la atención completamente distinto, ¿sí? Unas garantías de refuerzo completamente diferentes, es a lo que yo me refiero. En los entornos mediados por un esfuerzo cognitivo, no hay interés, ¿sí? Porque se va fragmentando, se va perdiendo y se va desplazando a los entornos que le generan más gratificación al cerebro, y ahí viene que le generan menos esfuerzo, porque al cerebro le encanta la energía. Entonces, voy un poco en contra de eso, pero también es importante entender que cuando yo me esfuerzo, cuando yo
utilizo todos los recursos cognitivos, es cuando realmente ocurre lo que vimos la primera diapositiva, que son las conexiones, que es esa neuroplasticidad real, porque eso requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Requiere que el cerebro no haga las cosas de la misma forma, requiere que no le esté compensando todas las estrategias para que ahorre y se vaya por las mismas carreteritas, sino que genere nuevas carreteras y conecte esas viejitas con estas nuevas. Básicamente es lo que intento como decirles en esta analogía. Entonces, el impacto en la memoria de trabajo y en el foco sostenido, pues es también algo que estamos viendo con esta circunstancia. Ahora, ustedes me dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos estas herramientas? ¿Cómo vamos a trabajar un poco ese tema, quizás por edades? ¿Sí? Cada edad obviamente tiene necesidades puntuales. Esto no va a solucionar completamente la problemática, pero quizás primero va a entenderse un poco en este objetivo de promoción y prevención, que no solamente es salud mental, sino los procesos educativos y el estilo de vida cerebral. Y también entender el proceso de desarrollo, cómo se ve beneficiado, se ve afectado desde esas dinámicas o desde esta parte ambiental. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Pediatría, no usar pantallas pues sería el recurso principal hasta los primeros 5 años. Pero con toda honestidad y en los escenarios en los que he estado en los últimos 2 años, me dicen los papás, a veces es imposible porque yo trabajo con el celular, o sea, el papá trabaja con el celular. Entonces estoy en mi celular y obviamente el niño ve luz, color, música y demás, pues obviamente va a estar vinculado, quiera o no quiera, la televisión, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esa discusión, que es un poco sensible, pero quiero también dejar claro que hay opciones que podrían estar entre los 2 puntos y podrían ser, entre comillas, algo flexibles para no decir solamente no y no y no, sino la niñera digital no puede ser la pantalla. Eso es muy importante, ¿sí? Y eso creo que es algo que muchos adultos logran integrar a su día a día, lograr entender, porque la idea es utilizarlo como un recurso de aprendizaje, ¿sí? Nosotros hace muchos años en la parte de psicología, en neuropsicología, utilizamos software de estimulación para el lenguaje, los terapeutas ocupacionales y trabajábamos con las tablets en su momento para dinamizar los procesos de aprendizaje, para estimular muchos procesos en algunas poblaciones con un neurodesarrollo específico, algunos diagnósticos. Eso nos hace a nosotros, digamos, pensar o repensar la forma en la que se están usando, ¿sí? Que es un poco como la reestructuración que vengo como a hablarles de este tema. Y es precisamente, nosotros utilizamos inclusive hoy entornos de realidad virtual para trabajar en psicología, muchos temas asociados a fobias y estimulación cognitiva también, diagnósticos también. Entonces, es como repensar un poco el objetivo de la misma. O sea, no es la niñera digital mientras yo hago otras cosas, ¿sí? La idea es sustituir con juegos de encaje, exploración de texturas, canciones con gestos y lectura de cuentos cortos, por ejemplo, en los primeros 3 años, porque lo sensorial va a ser que sea primario, que sea prioridad en esos espacios. El mundo digital en esos primeros momentos de la vida no es tan provechoso, ¿sí? A menos de que haya un acompañamiento de un adulto, a menos de que haya un seguimiento donde yo inclusive pueda trabajar la corporalidad de los niños a través de las canciones, que solo sea auditivo, que probablemente tenga algo que mis neuronas espejo pueda hacer seguimiento con algún tipo de baile, con alguna estrategia, que yo como padre acompañe a mi hijo y disfrute de ese momento digital, ¿cierto? Pero no dejar solo, que inclusive consuma cosas que de pronto no están a mi alcance o que yo no ajuste en el control parental, porque eso se puede modificar y se puede ajustar, porque claramente pueden salir cosas que para la edad pues no son apropiadas, ¿sí? La idea es, por ejemplo, incluirlos en las tareas de la casa, el conteo de objetos del hogar, ¿sí? Clasificaciones, y eso pues también se los dejo aquí en los pequeños ejemplos. A los 6 años, la idea es utilizar aplicaciones educativas, ¿sí? Propiamente que enseñen, que tengan también un límite de tiempo, 20 minutos están relacionados, digamos, en esa limitación, y con un adulto, ojo con esto, que comente lo que aparece. Sí, me encanta decirles esto porque a veces no sabemos qué están viendo nuestros hijos, entonces lo importante es poder revisar si está consumiendo, no sé, Flippy o algún tipo de estos juegos educativos o algunos de estos recursos, digamos, o canales educativos, poder conversar de eso, poderlo asociar al entorno, poder generar una interacción real en donde yo pueda hacer una generalización de ese aprendizaje en los entornos reales y que mi hijo o mi hija pueda reconocer también que
es importante y validar la importancia de eso que se consume en el hogar. En los 9 años ya se hace una recomendación de la computadora, la tablet en espacios comunes. Lo importante es que no sean en su habitación o en espacios cerrados, que sean para actividades concretas, tareas, por ejemplo, buscar imágenes para hacer tareas en conjunto y demás. Y a los 12 años, la idea es que no se hable todavía de redes sociales y sobre todo pues, en estos entornos que son un poquito más sensibles de esta circunstancia, porque la idea es que se pueda trabajar, por ejemplo, con el correo escolar o con la mensajería que no es propiamente WhatsApp, sino algo que son como redes educativas, muy similares a las redes sociales, pero son exclusivamente educativas y que puedan generar, digamos, ese vínculo con sus pares, que eso ya lo están haciendo algunos colegios. Ellos tienen sus propias redes educativas, entre comillas, sus propias redes sociales. Digamos que esta es como la recomendación o herramientas prácticas de pronto para el uso, pero siempre, independientemente de estas recomendaciones, la supervisión, el acompañamiento y estar obviamente muy pendiente de lo que se consume, ¿sí? De las interacciones también digitales que se generan allí, nada más porque no sobra decir que son cerebros con una inmadurez importante en el lóbulo frontal que no entienden de consecuencias y no están preparados para un mundo digital donde hay muchas variables que probablemente pues ellos no comprenden en esos espacios. Tenemos también algunas herramientas de control inhibitorio para favorecer eso que está sucediendo ahorita con frecuencia, que es como niños con desborde emocional, sin espera de turnos, con cero tolerancia a la frustración, ¿sí? Donde tienen, digamos, esas dificultades emocionales de regulación debido también a esa consecuencia de hiperconectividad, como ya lo hablamos, falta de sueño, y, algunas condiciones inadecuadas de alimentación y también, por qué no decirlo, porque lo hemos mencionado como muy someramente, las interacciones emocionales con la familia, que son muy importantes. Entonces, aquí les dejo como algunas estrategias muy importantes que pueden ser en el hogar, con algunas variantes en el aula, que podrían aumentar el seguimiento de instrucciones y lo más importante es que haya o que se permanezca trabajando muchísimo en algunas rutinas sin pantallas. Antes de aprender, el cerebro secuestra un poco la atención si hay pantallas, si hay como una metodología que previamente como que adapte a esa condición atencional, a esos entornos. Si yo la puedo utilizar como mediaciones, en algunos colegios lo hacen, como mediaciones para análisis crítico, en cursos superiores, pero digamos que la idea es trabajar también la consolidación, el almacenamiento, el vínculo, las emociones, mejorar la plasticidad, y aquí hay algunas como estrategias muy sencillitas que pueden ser de pensamiento complejo, de metacognición, ¿sí? Que favorecen ir más allá, hacer análisis, estar en presencia, tener más conciencia, ¿sí? Y no ir en automático como probablemente estamos viendo que ocurre en el entorno educativo. Entonces tenemos algunos ejercicios muy interesantes porque efectivamente los cerebros de hoy tienen scroll, multitarea, los contenidos son superficiales y tienen baja retención porque yo hoy consumo videitos y veo unos segundos y entonces pienso que yo ya sé del tema. Mentiras, yo tengo que procesar, tengo que comprender, tengo que releer, tengo que generarle un vínculo a esa información para decir realmente que tengo una retención, un almacenamiento para después evocar. Entonces, finalmente el cerebro de hoy piensa que como consume mucha información ya sabe de todo o que puede ver a X o Y persona quizás una sola vez y ya. No, el cerebro necesita procesar. Y hoy como tengo la multitarea fragmentada, la atención y demás, pues se hace un poco más complejo. Tengo contenidos breves por todo lado, que es un poco lo que hablamos de la gratificación rápida, contenidos un microaprendizaje, ¿sí? Que necesitan ser, digamos, abordados acá porque tienen que ver con cómo aprende el cerebro el día de hoy, que evidentemente va a generar una sobrecarga del sistema dopaminérgico y se hace una dispersión atencional, se reduce la transferencia de aprendizaje, pasamos de saber algo a poder aplicarlo, esa es la idea, ¿sí? Y en este momento, con los entornos que estamos teniendo en este instante, estamos solo sabiendo algo, porque lo estamos viendo, estamos scrolleando, estamos consumiendo quizás un contenido que no estamos procesando, que no estamos repensando, que no estamos cuestionando. A eso es lo que voy cuando utilizamos recursos digitales y el padre actúa como la metacognición, ¿sí? Cuestiona, argumenta, detalla,
para que de alguna manera la información que se consume, que ya está medida por lo que el adulto provee, que sea obviamente algo que le favorezca, también se procese, ¿sí? Y nos permita llegar a ese proceso de aprendizaje fundamental. Que no tengamos lo que está sucediendo en este momento. Desde el 2012 hay un decaimiento en las pruebas PISA, en el rendimiento académico, más de 50 puntos de disminución precisamente por el uso excesivo de pantallas y los otros factores que hemos mencionado, que son obviamente muy, muy importantes. Y lo que les mencionaba, el pensamiento crítico se ha perdido a raíz del uso de inteligencia artificial o de ChatGPT como proveedor, digo yo, de tareas escolares, proveedor, ¿sí?, de ese pensamiento que en algún momento era propio y ya no es tan propio. Y eso evidentemente ha tenido como un desgaste a nivel cognitivo. Este es el estudio que les mencioné en algún momento. Se hizo un escaneo muy interesante de los 3 grupos y pues aquí ustedes ven la desproporción. Menos memoria, menos creatividad y menos sensación de autoría. ¿A qué me refiero con la sensación de autoría? Y es que son textos que se escriben con ChatGPT sin alma, sin identidad. Y eso también es muy importante que los estudiantes lo entiendan, porque probablemente suena muy lindo, pero no hay nivel de complejidad, no hay nivel de pensamiento, ni inclusive la identidad con la que empezamos a escribir o que queremos que tenga ese texto o esa información que proyectamos, carece completamente de ese valor, y eso pues a los estudiantes hay que reforzárselos. Hoy ya en la parte educativa tenemos mucho software de identificación de inteligencia artificial, pero más que eso y más que trabajarlo bajo una amenaza, es crear conciencia, promoción, prevención, generar estrategias metacognitivas que les permitan producir de manera eficiente y no mandar de vacaciones al lóbulo frontal, ¿sí? La inteligencia artificial, en este caso del mundo digital, hay que utilizarla como una extensión y no como un reemplazo. Si la hacemos de manera crítica, reflexiva, guiada, nos permite liberar recursos cognitivos de impacto. Porque si yo converso con ChatGPT, yo le enseño a mis estudiantes a hacer preguntas divergentes, a cuestionar, a analizar, a estructurar, ¿sí? Se puede convertir en una extensión importante para entrenar habilidades metacognitivas. Si se pregunta, valida y compara, pero no como un reemplazo completo de lo que vaya a hacer en mis tareas escolares. Entonces, sí es importante entenderlo desde acá, porque cuando yo formule una tarea a mis estudiantes, les puedo decir, listo, vamos a utilizar ChatGPT, pero trabajemos, no sé, la rúbrica bajo estas dinámicas. Entonces, yo planteo las preguntas divergentes, les enseño la estructura, ¿sí? Qué preguntar, cómo llevarlos a ese pensamiento y ese uso eficiente de esa plataforma o de otras que tienen las mismas características. Para finalizar, un poco este espacio es entender el docente como un arquitecto cerebral, ¿sí? De ese cerebro en construcción. Porque educar no es solo enseñar contenidos, es construir cerebros que quieran y puedan aprender. Y esa construcción no es solamente transmitir contenidos, sino también estar atentos de entornos que son mucho más integrales, que cada palabra, cada estrategia, cada límite afectivo en la parte emocional deja una huella en esa arquitectura cerebral de cada estudiante. Y obviamente esos escenarios pues son los que convergen para poder construir completamente el proceso de aprendizaje. Finalmente, un buen docente enseña, un gran docente construye cerebros. Es un poco como el aprendizaje y espero que el espacio de hoy, que lo intenté hacer un poco más concreto, más sencillito, pues lo pudiéramos aprovechar al máximo para entender la implicación que tiene. Les va a ayudar muchísimo para entender o interpretar estas nuevas dinámicas de la mente que aprende. Muchísimas gracias.